Continuamos con más de Vuelve a la Vida. Esta mañana nos acompaña la psicóloga Irene Arbolic y nos viene a hablar de un tema de suma importancia: cómo superar la muerte de un ser querido. Muy buenos días, psicóloga. Hola, ¿qué tal? Irene, buenos días. Bienvenida. Hola, ¿Cómo estás? muchísimas gracias por invitarme. Y sí, es un tema bastante difícil, entonces no sé por dónde quieran empezar. Pues, ¿qué pasa? ¿Qué reacción hay? Obviamente, lo primero que nos viene es la tristeza, el dolor. Pero, ¿qué es lo que pasa en sí, profesionalmente hablando, dentro del ser humano, en ese momento de la pérdida de una persona? Podemos perder un familiar, un ser querido o alguien significativo. Esa es la pérdida. Y puede ser por muerte o puede ser por abandono. Desde la pérdida de pareja se pasa un proceso de duelo, el de una mascota y el de cualquier amigo o conocido pasas un proceso. Es un proceso psicológico que conlleva una modificación en tu vida en lo que es lo psicológico, lo emocional, lo cognitivo y lo social, porque todas las áreas de tu vida se ven afectadas. Lo primero, generalmente, en el proceso de duelo es la negación. Es un mecanismo de defensa que utiliza nuestro cerebro. No, lo niegas. Ah, ok. Es el resistirte y es el estado de shock. Cuando te dicen qué pasó, dices, no es cierto. Claro. Entonces, depende de la pérdida, como sea, se va viviendo todo un proceso. ¿Cómo podemos asimilar? ¿Cómo es ese proceso de duelo? ¿Cómo se puede llevar a cabo? Los psicólogos no se han puesto bien de acuerdo. Hay unos que lo ven como 3 fases y hay algunos que lo toman como 5. Yo he visto generalmente las 5 fases. La primera es la negación, el no creerse que pasó. Ese periodo depende de cada persona cuánto va a durar. Te puede durar desde unas horas, unos días, unos meses, y hay veces que hasta 1 año o 2 que la gente se niegue a pensar que perdió a la persona y siente que la va a encontrar, sobre todo cuando son desapariciones. Claro. Ese proceso puede ser tan largo si no encontraron el cuerpo de la persona, o si fue en rompimiento y sientes que vas a regresar con él o que te habló. Depende, ¿no? El duelo es la pérdida significativa, por muerte o por abandono o porque la persona desapareció. Quiero hacer 2 preguntas en una, Irene. Una, ¿es lo mismo la pérdida de una mascota o de una pareja, no muerte, pérdida de que ya no lo vas a ver, que la misma muerte? Sí. 1. Y 2, ¿cómo lo que tantos queremos? Yo tengo 3 años que fallecieron, que se mataron accidentalmente mis abuelos, que eran como segundos padres. Creo no estarlos, después de 3 años, aún no los supero, creo yo, al 100%. Lo que buscamos las personas que desgraciadamente padecemos este tipo de situaciones, que tuvimos esa vivencia, ¿cómo superar esa pena? Ok, la primera pregunta es sí. Cualquier pérdida significativa para la persona, y cada persona es un mundo y hay que respetar. Hay personas que quieren más a sus mascotas que a otras personas por el trato que han tenido, por la convivencia, y se debe de respetar que él está viviendo una pérdida. Si pierdes a una pareja, hay gente que puede superar más fácil la muerte de algún familiar porque a lo mejor no se llevaba bien, o de algún amigo, o la misma pérdida de la pareja. Hay personas que se les puede morir la pareja y pueden superarlo más fácil a que la pareja los abandone, porque el significado es que la vida te lo quitó y es menos peso, claro, a que te abandonó porque ya no quiere estar contigo. Entonces cada persona vive sus pérdidas diferente y hay que respetarlo. ¿Y cómo salir de eso? Entonces ahora, ¿cómo salimos? Tienes que pasar por el proceso. Si no pasas por el proceso y te vas brincando como las etapas naturales, por ejemplo, en el de negación hay que dejar que la persona poco a poco vaya captando su pérdida. ¿Por qué? Porque tiene que acostumbrarse a que no va a volver a ver a esa persona, que no va a volver a estar con ella, y van a venir muchos recuerdos dolorosos. A nuestro cerebro le cuesta mucho trabajo digerir esta información. Entonces hay que dejar a la persona que viva su proceso de negación. Luego va a haber un periodo de enojo con la vida, con Dios, con el ser superior, con lo que se les ocurra, con el familiar, con el que hizo, con quien se les ponga enfrente. Va a haber irritación, mucho malestar, periodos de a lo mejor de llanto espontáneo por recuerdos, y después de eso viene una depresión. Entonces todos esos periodos, dependiendo de la persona, le van a pasar. A veces el periodo de enojo en algunas personas dura 3 días y pasan enseguida la depresión. Hay veces que les dura 1 hora y después de ahí están deprimidos. Hay gente que puede vivir 6 meses enojado porque sigue molesto con la vida por lo que le acaba de pasar. Claro. Y hay gente que puede vivir deprimida en el periodo de depresión, que es mucho llanto, falta de apetito, no querer hacer las cosas, falta de sentido en la vida, de propósito. ¿Qué hago? ¿Para qué? Ya lo perdí, yo ya no quiero estar así. Vivir en el pasado, nostalgia, melancolía, todo lo que vive uno en una depresión, puedes vivirlo en 1 semana, y hay gente que sí le pasa, y pasar al siguiente estado, porque a lo mejor tuvieron un periodo de enojo muy largo, o vivir el estado de depresión 1 año o más. El proceso de duelo en sí debe durar normalmente entre 1 año, año y medio, cuando son pérdidas muy significativas.
Y desde luego es solo un ajuste, no quiere decir que superes. La gente dice, es que ¿cómo supero? No, no lo superas. Vas acostumbrándote a vivir de esa manera y encontrarle un sentido a tu vida. Claro. Desgraciadamente nuestra cultura no está hecha para ver la muerte como un proceso de la vida, que es como deberíamos verla. Y se nos haría más fácil estas circunstancias verlas como algo natural. ¿Es recomendable en caso de pérdida guardar las pertenencias materiales de esta persona? Eso depende de cada quien. Cuando el proceso de duelo va de más de un año, año y medio, hay que buscar ayuda. Los familiares que estén cerca de la persona que está viviendo el duelo de una manera más difícil, porque cada quien tiene diferentes momentos, deben de darse cuenta en qué proceso, si está muy deprimido, pero irle ayudando a verse a sacar las cosas. No le puedes decir a alguien que acaba de perder un familiar, al papá, al hijo, no sé qué, a la semana saca sus cosas de aquí, ¿qué haces con esto? Exactamente. ¿Por qué? Porque además está en un periodo generalmente de negación. ¿Cómo te niegas guardando las cosas de la persona? Y tal vez te puede hacer sentir bien, ¿no? Sí. Porque ahí sientes que está contigo, ¿no? Claro. Con su, en este caso, No, y no quieres que la vida cambie. Claro. Yo tengo el bastón de mi abuelo. ¿Sí? Y lo veo y la verdad me da gusto, Te ¿no? recuerda, ¿no? Me recuerda bien. Irene, un consejo muy breve para todas las personas que estén pasando por esta etapa, por esta pérdida. Tratar de ver la muerte como algo natural que va a pasarnos. Desgraciadamente lo tenemos muy mitificado, todo como un mito de qué nos va a pasar y ya lo perdí para siempre. No sabemos qué pasa después, pero es algo natural en la vida. Lo han vivido generaciones de seres humanos en lo que llevamos como Homo sapiens en la Tierra. Sí, claro. Entonces estamos hablando más o menos de unos 10,000 años, en los que hemos estado viendo un proceso de muerte en todos, verlo como algo natural, buscar ayuda, hacer ejercicio, te genera endorfinas También, internas, mucho el ejercicio. tratar de darle un sentido a la vida, cosas que te hagan decir, yo estoy aquí por esto o debo de seguir por esto. Por ejemplo, a tus hijos, si te murió el marido, a lo mejor se te murieron los papás, ver por tus amigos o por tus hermanos, tratar de salir todos adelante de eso. El proceso después de la depresión, a lo mejor viene el proceso de adaptación y entonces ya luego viene el de vida cotidiana. Entonces necesitas pasar por todo eso y es importante no exigirle a la gente que lo pase. Ah, ya supéralo, hombre, Claro. ya pasó, No, fue hace... claro. No, Cada quien a su es tiempo. un dolor que va a quedarte, pero no un sufrimiento. O sea, a lo Muy mejor sufrir es estar acongojado todo el tiempo Muy bien. y vivir el proceso como debe de ser, y si no puedes, buscar ayuda. Y sobre no todo, tener miedo a buscar ayuda. sobre todo con mucho respeto. Irene, muchísimas Sí. gracias. A Muchas gracias, ustedes, Un placer. un tema difícil. Gracias por haber venido. No, Y a ustedes por ampliarnos invitarme. este panorama porque es Exactamente. un tema difícil, Sí, bastante fuerte delicado. y muy serio y de mucho respeto. Sí, Muchísimas Gracias. gracias. a ustedes. Continuamos con más Devuelve la Vida.